Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la figura de Leví es una figura, y el contexto de los publicanos es un contexto donde nos muestra cómo realmente Jesús vino a salvar a los pecadores. Ahora, en respuesta a lo que el Señor dice y enseña en ese momento, los fariseos y los discípulos de Juan hacen una pregunta para el Señor, ahí en el verso 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿acaso podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Entonces, en este ambiente de celebración donde está el Señor con Leví, con los otros publicanos, donde están en un banquete, parece ser que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos se escandalizan. Y en ese escándalo ellos hacen una pregunta para el Señor, donde comenzábamos leyendo. Le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ahora esto es bien interesante, hermano, porque de alguna manera los fariseos se estaban escandalizando con la situación. Recuerde que el pasaje anterior dice que Jesús estaba en un gran banquete, en la casa de un publicano, y no era un ambiente de tristeza, porque cuando hay un banquete, cuando hay comida, cuando está Jesús con sus discípulos que eran amigos de él, Leví está recibiendo al Señor en su casa, los amigos de los publicanos están ahí todos gozosos escuchando la palabra, comiendo con el Señor. Hay un ambiente de mucha alegría, se puede decir, de gozo, de abundancia. Y los fariseos quedan escandalizados porque ellos vienen de vivir y practicar una vida religiosa que es como un fardo muy pesado. Especialmente en el ayuno, ellos realizaban el ayuno 2 veces por semana. Parece ser que lunes y jueves. Y eso era un fardo pesado que tenía la religión farisea, que no estaba alineado a las escrituras, porque las escrituras solo mandaban a las personas a ayunar una vez al año, era en el día de la expiación. Pero ellos volvieron la religión del Antiguo Testamento en una religión de mandamientos de hombres, una religión pesada, una religión hipócrita, que se interesaba más en lo que las personas veían que lo que Dios veía en el interior de las personas. Paul Washer llega a decir de la práctica del ayuno de los fariseos que era tan religiosa que ellos untaban cenizas en sus ojos para que las demás personas vieran que estaban ayunando y mostraban cara de lamento. Porque el ayuno en el Antiguo Testamento estaba relacionado con el pecado. Entonces ellos de alguna manera religiosa pintaban sus rostros, mostraban tristeza, mostrando de alguna manera un dolor en relación al Estado de Israel y al pecado de Israel. Ahora ellos que están en esa costumbre religiosa de aflicción, de peso, de tratar de mostrarse de cierta manera para los hombres, se encuentra que Jesús va a la casa de los publicanos, celebra con los publicanos, hace un banquete con los publicanos y se goza con sus discípulos. Entonces ellos preguntan, bueno, pero ¿por qué
los discípulos de Juan, que Juan también era un profeta de Dios, y los discípulos de los fariseos ayunan muchas veces y los discípulos tuyos no ayudan. Sino antes están comiendo un banquete y aquí celebrando con publicanos. ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces vamos a estudiar la respuesta del Señor ante la duda de los fariseos. Dice ahí el verso 34. Primero la pregunta en el 33 y ahora la respuesta del Señor en el verso 34. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Ahora mira la respuesta maravillosa del Señor. El Señor compara la situación que Él está viviendo con sus discípulos y mismo con los fariseos que acaban de escuchar el Evangelio y mismo con Leví, como un esposo que está de celebración de bodas con su esposa. Y las bodas en Palestina eran bien interesantes, son diferentes a las nuestras, porque aquí la pareja se casa y se va de luna de miel a festejar. En la época era diferente. En la época ellos se casaban y duraban 7 días festejando con sus familiares y con sus amigos más allegados. Y esa era una época de banquete, de celebración, de gozo. Y el Señor compara la situación que Él está viviendo con sus discípulos como la situación que vive una esposa y un esposo en las bodas. El esposo, yo pienso que no hay un momento más feliz para una persona que su matrimonio. Ahora Jesús dice que esa situación, ese momento que Él está viviendo con sus discípulos es comparado con esa relación. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? Y aquí comenzamos a ver cosas bien importantes. Siempre que el Señor habla del Evangelio, siempre que el Señor habla de la conversión de nuevas personas a Cristo, siempre que Dios habla de que un pecador es encontrado por el poderoso Evangelio de Jesucristo, hay un lapso de gran alegría, hay un lapso de celebración. Nosotros ya lo habíamos dicho y vamos a leer algunos pasajes que vimos la vez pasada. Por ejemplo, Lucas 15, que nos habla de varias parábolas, hablándonos de la parábola de la oveja perdida. Dice en el verso 5 que cuando el Señor la encuentra, la pone en sus hombros, pero mira esa frase, gozoso. Lucas 15, verso 5. Cuando el Señor se le pierde una oveja, Él deja las 99 y cuando va por la que está perdida y la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros, pero resalta esa frase, gozoso. Y al llegar a casa, ¿qué hace el Señor? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Entonces siempre la salvación de una persona perdida, siempre el perdón de pecados es una celebración en los cielos, es una celebración del gran pastor. Pero ese gran pastor no solo quiere celebrar él únicamente, sino que él invita a sus amigos y a las personas les dice, ven, celebrad conmigo. Y dice así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí esto nos muestra el grado de alegría que trae la conversión de un pecador. El grado de alegría que trae la salvación de un hombre que estaba perdido para Dios y para el reino de los cielos. Ahora, eso que es gozo, que es alegría, que produce un banquete, producía un escándalo para los fariseos. Y esa misma situación el Señor la representa por la parábola siguiente, que es la parábola del hijo pródigo. Ahí en el verso 22 del mismo capítulo, ya después de que el hijo pródigo vuelve en sí y el hijo pródigo decide volver a la casa de su padre, sucede algo. Dice ahí en el verso 22, después de que el padre le recibe, y podemos decir que ese hijo pródigo era Leví. Y los publicanos que se arrepienten y vuelven al seno de su Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
y traed el becerro gordo y matadle y comamos y hagamos fiesta. Si ven que siempre que hay la salvación de un hombre, las que un hombre vuelve en sí y vuelve a la casa de su Padre Celestial por medio del Evangelio, hay una celebración. Y mire lo interesante del verso siguiente, porque él explica por qué hay una celebración. Porque mi hijo, era muerto y ha revivido. Mira esa situación, hermanos. Esa situación representa lo que hace el Evangelio en una persona cuando se convierte a Cristo. ¿Qué está haciendo el Evangelio? Pasando a una persona que estaba muerta. ¿A qué? A vida. Dice el Señor, mi hijo era muerto y ahora está con vida. Hermanos, nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el glorioso y poderoso Evangelio de Jesús, ¿qué hizo en nuestros corazones? Nos trajo vida. Como dice el verso siguiente, se había perdido, en el mismo pasaje, y es hallado. O sea, él le explica a sus siervos por qué él va a celebrar. La celebración no era el pecado que había cometido su hijo. La celebración no era todo lo que había despilfarrado su hijo. La celebración era que su hijo había vuelto en sí, se había arrepentido y fue hallado. Y eso dice ahí el pasaje. Y comenzaron a regocijarse. O sea que el Evangelio siempre tiene este ingrediente, hermano. La salvación siempre tiene este ingrediente. Hay alegría. Siempre que hay salvación, siempre que hay perdón, siempre que un pecador se vuelve a Cristo, hay una gran alegría. Para Cristo, y no solo para Cristo, sino debería ser una alegría acompañada para todos aquellos que son siervos de Cristo, compañeros o amigos o vecinos, como decía la parábola anterior. Ahora vamos a ver el espíritu de los fariseos, que al ver el banquete se escandalizan. ¿Por qué, Señor, usted no está ayunando con sus discípulos? ¿Por qué en vez de estar comiendo y festejando, por qué no está más bien haciendo luto y entristeciéndose? Que ese es el espíritu ahora del hijo mayor. Mírelo ahí en el pasaje. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. O sea, para el hijo mayor era extraño que en la casa del padre hubiera danzas y hubiera cánticos. Y eso es bien interesante, hermano, porque cuántas veces, así como a los fariseos, la religión o la vida de piedad se nos vuelve pesada, se nos vuelve aburrida, se nos vuelve un fardo que no queremos llevar, donde ya no encontramos gozo y felicidad, donde escuchar un gozo o un cántico es extraño para nosotros. Cómo sutilmente la vida y el yugo de Cristo, que es ligero, que es agradable, comienza a volverse un fardo religioso de mandamientos, donde las personas se sienten oprimidas y donde las personas se sienten cargadas. Eso no es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es comparada con un matrimonio donde hay un esposo y donde una novia se está preparando para esa relación. Pero para el hijo mayor, eso de cánticos, eso de gozo, se había vuelto extraño. Como para los fariseos, el ayuno se volvió constante en un, como podemos decir, en un síntoma de tristeza y de luto, en un síntoma de hipocresía, porque ellos lo hacían hipócritamente, reflejando una religión muerta, vana. Y eso representa al hijo mayor. Y dice, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. O sea, había un banquete. Entonces, mire la reacción del hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. O
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre. Mira la actitud del hijo mayor, que en vez de gozarse con su padre y con los que están festejando, él se llena de ira. Llega y dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea que él veía su experiencia con el padre y en la casa del padre como un fardo de trabajo donde él siempre había sido obediente y donde él nunca había recibido nada del padre. El hermano, creo que Andrew Murray tiene un artículo tan interesante de este pasaje, hablando del hijo mayor. Él dice, aquel hijo mayor representa a aquel cristiano que trabaja incesantemente por hacer la voluntad de su padre, mas que en ese trabajo perdió el gozo de su Señor, perdió el amor de su Señor, perdió la abundancia de su Señor. Y ese fardo se ha vuelto algo pesado, duro y cruel para su vida piadosa. Y dice ahí el padre: entonces le dijo en el 31, hijo. Y es que hay veces cosas que nosotros no sabemos o que desconocemos porque nos enfrascamos en un ambiente religioso donde perdemos a Dios. Mira lo que le dice el padre al hijo: hijo, al mayor, tú siempre estás conmigo. Hermano, eso es una cosa que a veces nosotros olvidamos. Una de las grandes bendiciones de estar en la casa del Padre es que Dios siempre está con nosotros. Es que Dios siempre está cerca de nosotros. Es que nosotros estamos en Él y con Él. Y eso no lo tenía el hijo cuando estaba perdido, el hijo pródigo. Pero el hijo mayor solo veía sus obligaciones, pero no veía al Padre. Qué cosa seria, ¿no? Y dice el verso, la frase siguiente: y todas mis cosas son tuyas. Qué frase también preciosa, hermano. No solo el Padre siempre está disponible para nosotros, sino que cuando nosotros somos fieles y obedientes, Él mismo nos dice: todas mis cosas son tuyas. O sea, Él se estaba quejando por un pequeño becerro gordo, Él se estaba quejando por una pequeña fiesta, nos estaba olvidando que todo lo que tenía el Padre era y le pertenecía a Él. Mas era necesario, y esto es lo interesante de este pasaje, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces siempre el evangelio, siempre la conversión de nuevas personas a Cristo debe traer una celebración para nosotros, debe traer un banquete. Y como el Señor le responde a los fariseos: ¿acaso los que están celebrando la salvación, los que están celebrando el perdón, los que están festejando que el pecador se arrepintió, necesitan entristecerse y ayunar? Ese no era el momento de ayunar. Ciertamente, como el Señor responde, va a llegar un momento para ayunar. Pero también hay un momento para gozarnos, un momento para alegrarnos. Especialmente cuando el Señor está salvando a aquellos que estaban perdidos. Volvamos al pasaje. Ahí a Lucas 5, verso 34. Entonces Él les dijo: ¿puede acaso hacer los que están de boda, que los que están de boda ayunen? Sería incoherente, ¿no? Imagínese usted en un matrimonio y mandar a todos los que lleguen al matrimonio a ayunar. El matrimonio perdería ese tono de alegría, ese tono de gozo, ese tono de celebración. Asimismo sería incongruente cuando personas están arrepintiendo que nosotros llevemos a esas personas o al mismo ambiente de la iglesia a un ambiente de tristeza. Lo que deberíamos era ¿qué? Celebrar y alegrarnos porque aquellos hijos que estaban muertos han revivido. Los que estaban perdidos fueron hallados. Ahora, dice en el verso siguiente: mas vendrán días. O sea, ese gozo está relacionado al evangelio, a la salvación, a cuando las personas que estaban perdidas vuelven a Cristo. Mas el mismo Señor dice, porque Él tiene en mente su obra,
cuando Él va a ir a la cruz. Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. O sea que el Señor no abolió el ayuno. Llegarían momentos como cuando Él iba a ir a la cruz, cuando Él iba a sufrir, que los discípulos estarían en un tiempo de aflicción y de ayuno y de tristeza. Y así mismo nosotros, no toda la vida cristiana también es una celebración. Va a haber días que tendremos que ayunar, va a haber días que tendremos que orar, va a haber días que tendremos que llorar. Amén. Ahora, el asunto no queda ahí. El Señor va a completar su respuesta para los fariseos con dos parábolas. La primera se encuentra ahí en el verso 36 y la siguiente en el 37. La primera parábola que el Señor va a usar para aclarar lo que Él viene hablando es la parábola de los dos vestidos. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y aquí estamos llegando al centro de la enseñanza, hermanos. Ahora Jesús va a usar la pregunta de los fariseos para mostrar una realidad sumamente importante y vital del nuevo pacto y del evangelio. El Señor ahora va a hacer una diferencia usando dos vestidos. Uno es el vestido viejo y uno es el vestido nuevo. El vestido viejo representa la religión judía, corrupta, muerta, destruida por mandamientos y tradiciones de hombres que despertaban la hipocresía religiosa de los hombres para ser vistos por otros hombres, pero que no tenía ninguna relación con el Dios verdadero. Una religión que mostraba la justicia de los hombres a través de sus obras. El antiguo pacto, bajo esa corrupción que es causada por el viejo hombre. La antigua religión, la religión de los judíos, que estaba representada por la pregunta de los judíos acerca del ayuno. Ahora el Señor habla de un nuevo vestido. Y ese nuevo vestido estaba profetizado por Isaías, que serían aquellas vestiduras que el Señor pondría en nosotros de justicia. El nuevo pacto, el nuevo hombre creado según la justicia de Cristo Jesús. Pero mire lo tremendo, hermano, y esto es muy importante porque lo que Jesús va a decir para los judíos es sumamente radical, si lo podemos decir. Y eso es bien importante en un ambiente de pluralismo religioso como el que nosotros nos encontramos. Y el Señor llega y dice, usted no tiene un vestido viejo y va y arranca un pedazo del nuevo para ponérselo al viejo. Porque ¿qué es lo que está pasando? El vestido nuevo, el pedazo del vestido nuevo, no va a encajar con el antiguo. Y es más, va a ser una mayor rotura. Entonces, queriendo arreglar el viejo, ¿qué sucedería? Daña los dos vestidos. Y eso es bien tremendo, hermanos. El Señor no venía a reformar la fe judía. Y eso es importante saberlo. Ni venía a reformar la fe judía, ni viene a hacer la reforma de ningún otro tipo de religión donde los hombres se acerquen por obras a Dios. El evangelio viene a traer a los hombres un nuevo pacto, un nuevo régimen, una nueva dispensación totalmente diferente y nueva del antiguo pacto. O sea, Jesús no venía a reformar la práctica del ayuno de los judíos. Jesús no venía a reformar la práctica de guardar el sábado. Jesús venía a hacer algo totalmente diferente y nuevo. El evangelio no viene a reformar una religión corrupta.
sea el catolicismo, sea el judaísmo, sea el mormonismo, sea los testigos de Jehová. El evangelio desde sus principios, desde su mensaje, es totalmente nuevo. Eso hay que saberlo, hermano. Jesús está trazando con su espada y separando. Ustedes hacen parte de una religión antigua, vieja, muerta, y lo que yo vengo a hacer es totalmente nuevo. Y lo que yo vengo a hacer no lo podemos mezclar con lo suyo, porque eso lo rompería y no cuadra. El evangelio de Jesús no cuadra con la religión de los fariseos. El evangelio de Jesús no cuadra con la religión muerta de los católicos. El evangelio de Jesús no cuadra con la religión apóstata de los testigos de Jehová. El evangelio de Jesús es totalmente nuevo y diferente. Jesús no viene a reformar algo. Jesús viene a establecer un nuevo pacto. Esto es un mensaje tan importante, hermanos. Porque hoy en día, hasta el Papa estaba diciendo en estos días que una persona podía ser salvo independientemente de la religión. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús muestra que el vestido viejo está viejo. Y sería una incongruencia coger algo del evangelio, cortárselo y ponérselo al vestido viejo. No cuadra. No cuadra, es una mezcla que trae ¿qué? Profanación aún para el vestido nuevo. Por eso es tan incongruente cristianos queriendo volver al vestido viejo a guardar días, a circuncidarse, a estar bajo la ley. Por eso cuando Martín Lutero él quiere hacer una reforma en el catolicismo, el vestido nuevo no cuadraba con el viejo. Y él tuvo que salir porque no encajaban. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora, esa religión era hipócrita. El fariseísmo resaltaba solo obras externas para agradar y ser visto por los hombres. La religión de Cristo ahora resalta la obra interior y la justificación delante de Dios y no delante de los hombres. Hay cosas que son totalmente incompatibles. El evangelio de Jesús no es compatible. Aunque aparentemente tenga semejanzas que quieran los hombres establecer, es algo totalmente nuevo. Es algo totalmente diferente. Descrito en otras palabras, el evangelio de Jesús es una puerta estrecha y un camino angosto. Y las otras muchas religiones, filosofías y rudimentos del mundo son el camino ancho que conduce a la perdición. Y muchos son los que van por ahí. Pero el camino que conduce a la vida, a la gloria, al perdón de pecados, al cielo, al paraíso de Dios, solo se encuentra en el evangelio centrado en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Esto es tan importante, hermanos. Eso es tan importante. Porque hoy en día nosotros tenemos un evangelio medio remendado, ¿no han visto? Quitan un poco del evangelio y le ponen aquí al catolicismo. El catolicismo quita un poco y le pone aquí. Y es un vestido extraño, hermanos. Pero el vestido creado según la justicia de Dios es único y es particular. Hermanos, eso es también bien importante saberlos. Dios no nos mandó a remendar una religión. Dios no nos mandó a remendar una religión, hermano. Dios cuando vino en Cristo Jesús, Él vino a hacer algo nuevo. Hay veces, por ejemplo, a Wesley le pasaba eso en Inglaterra. Cuando él entraba a la iglesia cristiana anglicana y él iba a predicar el evangelio no podía cuadrar en ese sistema que se había envejecido. Y era un sistema cristiano. Y la predicación del evangelio no pudo ser resistida. Tanto que Wesley y Whitefield tuvo que hacer de los parques, de las calles, de las cuevas, de los lugares de trabajo, su púlpito. Porque el evangelio no cuadraba con esa religión anglicana
muerta. A veces nosotros queremos remendar, pero hay cosas que ya están muertas. Sin Dios, sin vida, sin Cristo. Y hay que buscar es lo nuevo. Mire cómo lo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Ahora hay dos pactos. El pacto antiguo y el pacto nuevo. Esos dos pactos representan el vestido viejo y el vestido nuevo. La ley y la gracia. Moisés y Cristo. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque hoy los hermanos están queriendo volver a Moisés. Que están queriendo volver a lo viejo. Pero mire lo que dice Pablo en el verso 6. El cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Y ahora va a hacer la comparación del antiguo. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es eso de que la letra mata? Porque a veces le dicen a los hermanos, no hermano, no tiene que estudiar tanto porque eso la letra mata. La letra que mata no es esa. La letra que mata es la ley, porque la ley decía esto: haz esto, haz esto, haz esto y vivirás. Pero si tú no haces esto y esto y esto, de cierto que morirás. Entonces la ley con sus promesas y advertencias, cuando la persona no la obedecía completamente, como dice Santiago, era una ley que traía ¿qué? Muerte. Y ese era el antiguo pacto. Por eso el Señor habla de algo viejo. No porque la ley fuera mala, sino que la ley, al dar la justicia de Dios, el hombre no pudiéndola cumplir, esa ley se volvió ¿qué? La sentencia de muerte para el viejo hombre. Y eso caracterizaba la religión judía. Era una ley, era una religión bajo el régimen de la ley, que era el régimen ¿de qué? De la muerte. Y dice Pablo que ya no somos ministros de ese, sino ¿de qué? Del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Ahora, el nuevo régimen y el Evangelio que trae vida, salvación, perdón, reconciliación con Dios, esperanza eterna. En cambio, los preceptos de la ley solo traían muerte. Entonces, la primer parábola que el Señor usa para aclararle a los fariseos y a sus discípulos y ahora a nosotros es la parábola de los dos vestidos. El Evangelio no puede ser mezclado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una palabra que es la característica del cristianismo en nuestros días, aunque no nos damos cuenta. ¿Y saben cuál es la palabra? Sincretismo. ¿Ustedes saben qué es el sincretismo? La mezcla de varias religiones que no tienen un mismo ideal. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Brasil sucede esto mucho, porque ¿qué es lo que pasa? A veces el contexto cultural o religioso tiene un impacto en las personas sin darse cuenta. Entonces en Brasil se practica mucho el fetichismo por la brujería, por el ocultismo, por la magia negra, por el candomblé. ¿Qué es el fetichismo? Usted va donde el brujo y el brujo le dice: pero usted tiene un problema, cómprese este aceite y échese ese aceite y rocee en la casa ese aceite. Eso es fetichismo. Poner la confianza de que un fetiche, en este caso el aceite, tiene un poder milagroso. ¿Sí? Eso es fetichismo. Ahora, tenemos un país como Brasil que tiene gran cantidad de ocultismo. Comienza a haber un avivamiento. Y en ese avivamiento donde se convierten muchas personas, comienza a haber un ambiente de mezcla. Es el asunto. Entonces surge un obispo, Edir Macedo, padre y fundador de la Iglesia Universal, o conocida aquí en Colombia como Oración Fuerte al Espíritu Santo. Entonces él llega y enseña: el Evangelio de Cristo trae perdón, pero venga, para que aquí le vamos a dar el aceite de la unción.
y el asiento de la unción lo va a librar a usted de posesión demoníaca y va a santificar su casa. Y eso parece muy cristiano. Pero es que sincretismo. Un parche del evangelio con un parche de una religión oculta y pagana. Eso es sincretismo. Entonces, el evangelio, la iglesia en nuestros días, tiene un peligro, hermano, y ese peligro es la mezcla. La mezcla con religiones, la mezcla con filosofías, la mezcla con paganismo. ¿Sí? Y nosotros debemos tener que guardar, debemos tener el sentir de guardar el evangelio en su pureza. Ni siquiera con el fariseísmo, hermanos, se puede mezclar el evangelio. Una cosa es el vestido viejo y otra cosa es el vestido nuevo. Y ahora el Señor sigue explicando ahí en el verso 37. Una parábola, primero la parábola del vestido viejo y el vestido nuevo. Ahora la siguiente parábola. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con darle un barniz cristiano a la religión falsa. Porque hay algunos que piensan, no, hermano, pues es católico, pero si le damos un barniz del evangelio, no, hermano. En sus principios, un fundamento es totalmente nuevo el evangelio. No tiene correspondencia. Y ahora él dice, en el verso 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Ahora otra parábola, los odres y el vino. Los odres que usaban en la época eran de material de piel de animales, de cuero. Y esos odres de cuero, con el tiempo ellos comenzaban a secarse y se envejecían. ¿Y cuál era el problema de esos odres? Que si usted le derramaba vino nuevo, el vino nuevo comienza a fermentarse. Y los gases van a hacer que el odre se expanda. ¿Sí? Al expandirse el odre viejo, como está seco y es rígido, ¿el qué va a hacer? Se va a romper. Entonces era ilógico que una persona cogiera un vino nuevo y se lo echara en un odre viejo, porque él iba a perder el vino y iba a perder el odre. Entonces la explicación es clara. Si tenemos vino nuevo, hay que echárselo en un odre ¿qué? Nuevo. Pero ¿cuál enseñanza es en relación al evangelio? Vamos a leer Efesios 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Entonces la enseñanza es esta, hermanos. Viene en continuidad a lo que el Señor viene hablando. El odre viejo del judaísmo, el odre viejo del antiguo pacto, él no puede contener el vino nuevo. El vino nuevo es el nuevo pacto, es la obra de Cristo, es el evangelio. Ahora el Señor nos enseña que estos fariseos religiosos se habían envejecido y endurecido tanto que el fermento y el poder de la nueva vida en Cristo Jesús, ellos no la podían contener porque se iban a ¿qué? A romper. Y esto es bien revelador, hermanos, porque esto nos comienza a mostrar que hay un cambio de odre. Y eso es importante saberlo. ¿Cuál era el odre del antiguo pacto? Israel. Pero ahora Israel como nación, ahora Israel como miembros del antiguo régimen, ellos no pueden contener el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos se han envejecido. Y miren lo interesante, cuando Jesús predicaba, muchos de ellos no entendían. Entonces el Señor necesita levantar un nuevo odre. ¿Y cuál es ese nuevo odre que va a contener las riquezas y las virtudes del evangelio? Aquí Pablo nos lo va a decir. Y era un misterio. Pero es uno de los misterios que nos es revelado. Dice Efesios 2, verso 11. Hablando para los gentiles. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros,
Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es importante, hermano. Estos versos a veces uno los pasa por alto. Hoy hay una secta, hoy hay un engaño que llega y dice lo siguiente: los cristianos son cristianos y tienen el evangelio porque aunque ellos no lo sepan, son descendientes de las tribus perdidas de Israel. Mentira del diablo, hermano. Éramos alejados de las promesas, alejados de la ciudadanía y éramos incircuncisos. No teníamos nada que ver con Israel, ni con las tribus perdidas de Israel por sangre, ni por descendencia. Éramos incircuncisos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque usted no necesita ser de una tribu para ser salvo, hermano. Ese odre viejo fue ¿qué? Dejado atrás para crear un nuevo odre. Y mira lo que dice de este nuevo odre. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y ahí está el odre, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es eso? La iglesia, creada en Cristo Jesús, compuesta por judíos y gentiles. Entonces, el nuevo odre, que ahora puede contener la nueva vida prometida por el Evangelio, es ese pueblo escogido, lavado por la sangre y creado en Cristo Jesús. Entonces, piensa en el fermento del Evangelio. Y esto es tan interesante porque usted ve eso en el desarrollo de la predicación del Evangelio. Y el Señor le dice a los apóstoles: ¿me seréis testigo dónde? En Jerusalén. Después, ¿dónde más? ¿Qué está haciendo? Ese es el fermento del Evangelio. El Evangelio era tan poderoso que no solo iba a quedar en Jerusalén, iba a llegar a ¿dónde más? A Judea. Y para escándalo los judíos iba a llegar a Samaria. Y para mayor escándalo los judíos del mismo apóstol Pedro iba a llegar a la casa de Cornelio. Iba a llegar a Antioquía y después iba a llegar ¿a qué? A toda la tierra. ¿Usted ve el fermento del Evangelio? Pero para poder tener un odre que pudiera contener ese vino nuevo, Dios debía crear un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es ¿qué? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que lo llena todo. Y ese odre viejo, restringido a Israel, no podía contener. El Señor necesitaba hacer ¿qué? Un nuevo odre. Para que ese odre nuevo pudiera contener ¿qué? El vino nuevo. Representando el nuevo pacto y el nuevo evangelio en Cristo Jesús. Volvamos al pasaje. Si estamos entendiendo la línea de la enseñanza de Jesús, hermano. El Señor le está diciendo en pocas palabras a los fariseos: ustedes están viejos. Un vestido viejo yo no vine a remendar eso. Ustedes son un odre nuevo, yo no puedo derramar mi evangelio y mi gracia sobre ustedes, que no lo pueden contener. Si el Señor, hermano, imagínense si el Señor hubiera entregado las riquezas del evangelio al Sanedrín, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido el Sanedrín y el evangelio, porque ese odre viejo no podía contener el vino nuevo. Se necesitaba un nuevo pueblo. Y ese pueblo no solo eran judíos, sino que eran gentiles. El nuevo hombre, o la iglesia de Cristo. Dice ahí en el verso 38:
mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hombres pecadores, pero por el vino y por el evangelio son también hechos ¿qué? Nuevos. Y dice, y lo uno y lo otro se conservan. Ahora muestra la relación, estos pasajes son muy profundos, hermano. Eso muestra ahora la relación de la iglesia, que es el odre, con el vino. Por un lado, la iglesia contiene el vino, pero por otro lado, el vino es el que le da realidad a la iglesia. Hay un conservar juntos, que es muy importante para nosotros. Hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos el evangelio. Es tan importante que nosotros conservemos el evangelio nuevo en su pureza, porque cuando nosotros conservamos el evangelio conserva la iglesia. Más cuando la iglesia pierde el evangelio, la iglesia pierde su esencia y deja de ser iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Lo uno con lo otro se conserva. Porque ese vino nuevo, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros debemos tener cuidado de perder la vida, el aceite del Espíritu y volvernos secos y viejos en el viejo hombre. Ahora, la última enseñanza que el Señor hace en el pasaje está ahí en el verso siguiente, en el 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, ¿qué va a enseñar el Señor? La tragedia de la religión. Cuando las personas beben religión muerta, beben vino viejo, ya no quieren escuchar lo nuevo. Que lo nuevo es el evangelio de Cristo. Usted no ha escuchado a esa persona que usted comienza a predicarle, pero su tradición religiosa es tan fuerte. Su tradición religiosa es tan de él que ya no puede, que ya no quiere. Hay un engaño, hermano, hay un engaño profundo en la religión de los hombres. El hermano John MacArthur ilustra esta realidad de la siguiente manera. Él dice, la tragedia de quienes rechazan el evangelio de la gracia muchas veces es causada por aferrarse a una falsa religión que ciega los sentidos. Y es que el borracho, la persona que le gusta beber, se acostumbra tanto a un trago que él ya no quiere beber otras cosas. Y esa es la comparación que está haciendo el Señor con la religión. Los fariseos estaban tan embriagados, tan llenos, tan satisfechos de las cargas y los mandamientos del fariseísmo que ellos no querían escuchar el evangelio. Y hay muchas personas así engañadas, hermano. Ellos no van a escuchar, ellos no van a querer oír, ellos no van a querer recibir el evangelio porque están embriagados de religiones falsas y sin vida. Qué triste, ¿no? Porque esa era la situación de los judíos. Aquellos que no están dispuestos, y eso hay que saberlo también, hermano. Aquel que no está dispuesto a dejar la religión falsa, él nunca va a encontrar el evangelio verdadero. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, hermano. Nosotros no somos llamados a mezclar las escrituras, ni a mezclar el evangelio con las religiones, queriendo agradar a las personas. Porque ese es el camino del ecumenismo. El ecumenismo religioso, que es una sutil artimaña de Satanás para engañar a la iglesia y para diluir la verdad. Nuestra responsabilidad es mostrarle a los hombres en su religión su engaño para que ellos encuentren en el evangelio el único medio de salvación. Ahora, terminamos con un pasaje que yo citaba al comienzo. Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y mira esa frase, hermanos. Y pocos son los que la hallan. Entonces Jesús compara el camino a la vida. Él mismo es el camino. Él mismo es la puerta. Pero Él comienza a comparar su mensaje, su evangelio con algo estrecho y angosto. ¿Eso qué muestra, hermano? Hay solo un camino que es único. Único. O sea, no hay otras maneras. Porque esa es la religión. Otras maneras. Otras obras. El hombre en su justicia de muchos, tomando muchos caminos para encontrar la vida. Pero el evangelio es algo exclusivo, es algo único y es algo particular. Estrecho. Angosto. Cuando usted va por un camino angosto o cuando usted entra por una puerta estrecha, usted va limitado. ¿Y qué es esto? Las personas que quieren encontrar la vida se encuentran limitadas al evangelio. Si ellos rechazan el evangelio, están caminando por el camino angosto. Entonces el Señor da una tremenda enseñanza terminando el mensaje del capítulo. Él viene mostrando el evangelio, el poder del evangelio, el poder del evangelio, el poder del evangelio. Y aquellos que de alguna manera pensaban que él era como un rabino, él comienza y pasa la espada. Él viene a hacer algo totalmente, ¿qué? Nuevo. Y el nuevo pacto no va a tener nada de relación a aquello que practicaban los fariseos en su religión muerta. Y estos son asuntos vitales y esenciales del Nuevo Testamento, ¿no? Esto es tan bueno estudiarlo y conocerlo, porque eso nos va a guardar de las mezclas, eso nos va a guardar del sincretismo, eso nos va a guardar del ecumenismo, en el cual el cristianismo hoy en día se ha sumergido sutilmente. Hay un vino nuevo, hermano, y nosotros somos llamados a ser odres nuevos, para contener ese vino y conservarlo. El Señor nos ayude. Un pasaje muy importante, hermano, en nuestros días, estudiarlo y meditarlo. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a dar el tiempo para la mutualidad. Amén. O leão de Judá.